Vámonos a la primera carta de Timoteo, hermanos. Vamos avanzando con este libro tan bonito que es Timoteo. Y el viernes pasado estuvimos hablando acerca de los requisitos para ser pastor. Y ponga atención, primera Timoteo capítulo 3. Estuvimos hablando acerca de los requisitos para poder ser un pastor. Y mire que se siente bien pesado cuando uno lee esta parte, porque ¿cuántos contamos la vez pasada? 16, ¿verdad? 16 requisitos que tiene que tener un hombre para poder ser un pastor, o el anhelo de querer ser un pastor. Oiga bien, 16. Y usted podía decir, ¿verdad? Y usted puede preguntar, ¿y qué requisitos para que alguien pueda ser pastor? Claro que sí. Nosotros no somos de esas iglesias que creemos en el nombramiento al pastorado, como bien lo decimos, ¿verdad? Ese nombramiento de dedo, ¿de acuerdo? Ese nombramiento de dedo. ¿Por qué? Porque es Dios quien va a levantar a las personas, y por medio de esos requisitos que nos están colocando aquí, vamos a comprender cómo funciona. Ahora, si leemos el contexto, usted que ha estado aquí todos los días viernes y ha venido, se va a dar cuenta de que Pablo pone requisitos a la iglesia de Éfeso porque hay una iglesia que está totalmente desordenada. Y Pablo con los requisitos, Dios mejor dicho, con los requisitos, le va a exhortar a las personas a cómo deben de actuar dentro de la iglesia. ¿Cuándo qué? Cuando quieren ser parte del llamado, ¿de acuerdo? Cuando quieren ser parte de ese llamado. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Lo que quiere decir es de que a la iglesia que es desordenada, a la iglesia que es ordenada, se le pone requisitos. ¿De acuerdo? Se le ponen requisitos. Todo lo que estamos aquí siempre hemos dicho, a mí me encanta ir a una iglesia ordenada. ¿De acuerdo? A mí me encanta ir a una iglesia ordenada. ¿Por qué? Porque su ambiente es un ambiente ordenado. Y hablábamos también y decíamos de que así como la iglesia estaba pasando por un proceso bien difícil de desorden, y no solamente con los congregantes, sino que hasta las mujeres predicaban y predicaban de una mala manera, Pablo les exhorta Pablo les exhorta de una manera bien, ¿cómo se llama? Bien puntual a las mujeres, y le dice, a las mujeres no les permito ni siquiera hablar. Y si queremos tomar bien literal esa palabra, porque hay muchas iglesias que son bien literales, y lo quisiéramos aplicar a como el texto dice aquí, quiere decir que si nosotros fuéramos así, las mujeres no deberían ni de hablar. Y es algo bien imposible para muchas mujeres, ¿verdad? Porque a las mujeres casi siempre les gusta estar hablando, hablando, hablando. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Pablo o Dios quiere ordenar a la iglesia en Éfeso, ¿para qué? Para que todo lo que se haga dentro de la iglesia sea de una manera en orden. Diga conmigo orden. ¿A cuánto le gusta el orden? A todos, yo creo que todos los que estamos aquí. ¿Usted quiere crecer como persona? ¿Qué tenemos que ser? Ordenados. Y decía alguien por ahí, ¿verdad? Muchos de nosotros ganamos bien, pero no nos alcanza el dinero. ¿Por qué? Porque somos desordenados. Y hay personas, hermanos, que ganan el mínimo. Oiga, hay personas que ganan el mínimo y con el mínimo sacan adelante a sus hijos y pagan todo lo que tienen que pagar. Con el mínimo. Y hay personas que ganan muy bien, hermano, y desorbitadamente bien, pero nunca les alcanza el dinero. Porque no son ordenados. Entonces, la iglesia, ¿cómo debe de ser? Debe ser una iglesia ordenada. Entonces, ya vimos los capítulos anteriores, no lo voy a repasar porque ya sería repetir lo mismo, pero dentro del capítulo número 3, versículo 1 al versículo 7, vimos los requisitos para ser los pastores, para ser pastores. Y del 8 al versículo número 13 vamos a ver los requisitos para los servidores. Requisitos para los pastores y requisitos para los servidores. ¿Por qué hay requisitos? Porque a través de los requisitos nosotros nos ordenamos. A través de los requisitos nosotros venimos y cumplimos con lo que Dios quiere en nuestra vida. Ahora, los primeros que deben de dar el ejemplo son los pastores. ¿Quiénes dijimos? Vuelva y repita, ¿quiénes? ¿Quiénes son los que deben de dar el ejemplo primeramente? Los pastores. Y yo le decía la vez pasada, no vea a los pastores de las asambleas, no vea a los pastores de la misión centroamericana, vea a los pastores que usted tiene en su iglesia.
Porque esa es la exhortación. Esa es la exhortación. ¿Quiénes deben dar primero el ejemplo? ¿De dónde? De mi iglesia, diga de mi iglesia. Y decíamos, aquí está el pastor Ventura, está el pastor Ángel Pérez, está mi persona. Y a través de los requisitos, usted va a ver si en realidad el que está dirigiendo o el que es pastor, pues está cumpliendo con lo que Dios dice. Por eso es que hay muchas iglesias que se levantan falsos maestros, hermano, diciendo cosas que no son, enseñando cosas que no son. Y las iglesias ahí van, mira, ahí van, ahí van, ahí van, ahí van. Ahí las personas están fieles, mira. ¿Y cuál es el problema? Que no estamos creciendo. Ahora, ¿cómo se compone una iglesia? Por miembros, miembros imperfectos, miembros que necesitamos mejorar, miembros que necesitamos crecer, miembros que necesitamos avanzar como creyentes. Y Dios dice, ok, hay miembros, ¿y cuál es el propósito de crear requisitos? Los requisitos están para aquellos que quieran pertenecer al equipo de Dios, ¿de acuerdo? Aquellos que quieran llevar la palabra de Dios. Y los primeros son los pastores. Vamos a leer el capítulo 3, versículo 8 al versículo 13. Y estos son los requisitos para los servidores. Ahí dice diáconos, pero ahí póngale la palabra servidores. Póngase de pie si usted ya encontró el texto para leer la palabra. Capítulo 3, versículo 8 al versículo 13 de Primera de Timoteo dice de la siguiente manera. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los diáconos asimismo deben ser sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Que Dios bendiga su palabra, puede tomar asiento. ¿Cómo usted le va a sentir un sabor a esta prédica? Vamos a ver, ¿cómo? Cuando usted es un llamado. Cuando alguien es llamado a, le va a sentir interés, le va a dar interés. Ahora, ya vimos los requisitos para ser pastor, son 16, y los requisitos para ser diáconos o servidores son 12, divididos 7 de manera general, y 3 para las mujeres y 2 para los hombres, ¿de acuerdo? 7 de manera general, 3 para las mujeres específicamente y 2 para los hombres específicamente. Ahora, dice la palabra del Señor, versículo 8, los diáconos asimismo deben ser honestos. Primero, honestos, claro, debemos de ser honestos. ¿Por qué yo voy a mentir cuando soy servidor, cuando yo no puedo venir al culto? ¿Qué necesidad tiene el servidor de mentir, hermano, cuando tiene que hacer otra diligencia y no puede venir al culto? Y esto lo hemos hablado con anterioridad, ya por el 2019 me recuerdo que hicimos una media graduación, no sé si se acuerdan algunos, y hablábamos acerca de que, hermano, solamente diga que no va a poder ir, y estuvo. Y aquí con nosotros es más fácil, ¿por qué? Porque ni le andamos preguntando, ¿por qué? Porque se entiende que usted, siendo una persona honesta, va a decir, no voy a ir al culto porque en realidad tengo una urgencia que no me permite ir al culto. ¿De acuerdo? Por eso es que yo no le ando pidiendo, mire, justificaciones. Es que mire, le voy a presentar la fotografía cuando fui. No, hermano, ¿para qué me va a enseñar eso? Si yo creo lo que usted me está diciendo, no va a poder ir al culto porque tiene algunas cosas más importantes que hacer, que de repente en el momento se le presentó. Yo sé que usted es una persona responsable, ¿de acuerdo? Yo sé que usted es una persona esforzada. Yo sé que usted es una persona que muchas veces tiene que cancelar eventos para poder venir al culto. Y que no va a venir al culto porque en realidad hizo todo lo posible y ya no pudo. Entonces, ¿qué tenía que ser el servidor? Honesto. Diga conmigo honesto. Honesto. ¿Y sabe cuál es el problema? Es que el problema está que a veces uno ni anda buscando nada y de repente la gente me dice, fíjese que había el hermano que andaba paseando, que no sé qué, que no sé qué, que no sé qué.
todo lo que me vino a decir fue mentira. Entonces, para no mentir, ¿qué tiene que hacer usted? Primeramente, honesto, hermano. Y la honestidad no tiene que ver nada con lo que se enseña aquí. La honestidad tiene que ver con lo que usted o Dios le da a usted personalmente. Yo no creo que nosotros en la oración le digamos al Señor, Señor, hoy voy a mentir. ¿Estás de acuerdo? O sea, la honestidad da a conocer cómo está su grado de espiritualidad para con el Señor. Y dice, los diáconos o asimismo deben de ser honestos. Coma, ¿qué dice? ¿Y qué es sin doblez? ¿Qué es una persona sin doblez? ¿Ok? Cuando usted agarra una página, ¿verdad?, de papel y la tiene así extendida, así, y le hace así un doblez, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Un doblez, pero ¿qué significa que tiene un doblez? Que tiene dos lados, ¿de acuerdo? Mire, uno y uno. ¿Qué quiere decir entonces el texto? Que los que somos servidores o los que queremos ser servidores, primeramente tenemos que ser honestos. ¿Usted cree que allá en la iglesia de Éfeso, en estos momentos, la gente no era honesta? Claro que no, porque si se está diciendo es porque las personas no eran honestas. Piense y recontrapiense cuando usted vaya a decir algo. Nosotros siempre le decimos y enseñamos, no es al hombre a quien engaña. Usted trata de engañar al hombre, pero a Dios no lo va a engañar. Y cuando dice sin doblez, ¿qué quiere decir? Que no seamos personas que ahorita, mire, para quedar bien con la gente, decimos que sí, pero a las horas de las horas es uno. El carácter del servidor tiene que ser un carácter ordenado, hermano. Usted y yo nos vamos a evitar de muchos problemas si somos honestos, si somos sin doblez. Yo no puedo decirle, mire, yo ahí voy a estar mañana a las 4, ¿verdad? Porque nos vamos a ir 4 de la tarde, vamos a salir y a la hora de las horas no llego. Me están llamando para saber si voy a venir y ni respondo. Todos los que estamos aquí, sean servidores o no servidores, debemos de aprender estas cosas. ¿Por qué? Porque al final a Dios lo que le gusta es que la iglesia sea una iglesia ordenada. Y para ser una iglesia ordenada tenemos que sacrificar muchas cosas. Primeramente, que seamos honestos. Segundo, que no seamos sin doblez. Tercero, no dados a mucho vino. Y aquí predicábamos la vez pasada, ¿verdad? Porque en el capítulo número 3, en el versículo número 3, dice que los requisitos para el pastor es no dado al vino. O sea, al pastor le cierra la parte que no tiene que tomar vino. Y a los servidores dice, ¿qué dice? No dados a mucho vino. Entonces ahí deja una puerta abierta, ¿verdad? Y la gente puede pensar y decir, entonces yo puedo tomar. ¿Y qué dicen los demás? Poquito. Pero no es así. Cuando dice no dados a mucho vino, no está diciendo o no le está permitiendo al servidor tomar vino. Vuelvo y le repito, esto tiene que ver con cuestiones culturales. Si en aquel entonces el vino dentro de la cultura era como tomar gaseosa aquí, una Coca-Cola, una Pepsi, así tómelo usted. Pero no busque la justificación para decir, pues yo puedo tomar, hombre. Y todavía vimos un versículo, ¿verdad? Ya en el versículo número 23, capítulo 5 de 1 Timoteo, cuando Pablo le dice a Timoteo, mire, 23, ya no bebas agua. Pablo le dice a Timoteo, ya no bebas agua. ¿Y qué le dice? Si no usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes. Pablo le está autorizando a Timoteo a que tome vino. ¿Por qué? Porque el vino médicamente, pues de alguna u otra manera, pues ayuda al organismo para que pueda ejercer ¿cómo se llama? Su digestión, ¿de acuerdo? Pero no para ponerse bolo, no para emborracharse. Entonces, el servidor, nosotros aquí, gracias a Dios, como cultura salvadoreña, pues en las iglesias no permitimos, no es que no permitamos, sino que enseñamos a que no debemos de dar tomando, pues. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la cultura, esta cultura occidental, no nos controlamos, pues. Si ya nos gustó, le pregunto, ¿usted puede controlar su celular, el uso de su celular? ¿Sí o no?
Levanten la mano los que lo pueden controlar. Vamos a ver. Todos. Pero algunos que lo pegan en el culto con el celular, yo no creo eso entonces. ¿Podemos controlar el uso del celular? ¿Lo dejarían aquí toda la semana, hasta el domingo? Aquí en su celular, ¿podrían dejarlo? La cultura occidental, ese es el problema. Ese es el problema. Que no nos controlamos, nos gusta algo, queremos. ¿Y el problema del vino cuál es? El problema del vino es que nomás usted siente que le gustó. ¿Cuántos nos gusta la Coca-Cola? Sinceramente, ¿a cuántos nos gusta la Coca-Cola? Levante la mano. Vaya. ¿Usted ya ha intentado no tomar Coca-Cola a los que nos gusta? Dejar la Coca-Cola. Y muchas veces no se puede, ¿verdad? ¿Me entiende? Pero la cultura occidental, ¿qué pasa? La cultura occidental, ¿qué dice? Dice que si a usted le gusta y le gusta, dale con todo. No hay problema. ¿Me entiende? Entonces, ¿por qué no los servidores tienen que no darnos mucho vino? Porque somos ejemplo, hermanos. El servidor es el ejemplo dentro de la congregación y a los de allá afuera de que lo que usted viene a hacer aquí es una cosa fuera de lo normal. Es una cosa muy bonita. Usted y yo somos embajadores, dice Cristo, del reino de los cielos. Ya se imagina usted como servidor, ¿verdad? Recibiendo a los hermanos y cuando echa el aliento con un olor a cerveza, con un olor a trago, con un olor a guaro. ¿Qué más? ¿Con un olor a qué? A cigarro, lo que sea. ¿Ya se imagina usted? No se puede. No se puede. Sigamos, por favor. Dice más adelante, no dados a mucho vino, ¿qué dice? No codicioso de ganancias deshonestas. ¿Ok? ¿Cuáles son las ganancias deshonestas? Cuando usted se baja a la gente, pues. Cuando usted se baja a la gente. Y dentro de la iglesia se da eso. Bueno, el pastor que vino el miércoles contó que allá en el tablero central se roban la Biblia. Si usted anda con una Biblia bien bonita y la deja ahí, voy a apartar mi asiento, ¿verdad? Voy a ir al baño porque quiero ir al baño. Y la deja ahí, y cuando llega y te dice, ¿y mi Biblia? Dentro de las iglesias, habemos personas que nos gusta el dinero. Y nos gusta conseguir el dinero de manera fácil. ¿Y qué dice el texto? El servidor no tiene que andarse bajando a las personas, hombre. Vuelvo y repito, como somos una iglesia pequeña, pues usted puede decir, aquí no pasa nada de eso, ¿verdad? Posiblemente. Usted no puede venir a hacerse el humildito, mire, fíjate que no tengo dinero, Hermano, aquí los servidores tenemos que dar el ejemplo de que Cristo es quien nos sostiene. ¿De acuerdo? Cristo es quien nos sostiene. Aquí usted no puede venir a andarse haciendo, pobrecito, yo míreme, no, ¿cómo soy yo, verdad? No. Eso es ganarse el dinero de manera deshonesta. ¿Cómo sería ganarse el dinero de manera honesta? Trabajando. Trabajando y trabajando. ¿A qué nos llama entonces el texto? A que el servidor debe de ser productivo, hermano. De la manera correcta. No trate de engañar a las personas, no trate de engañar a la gente allá afuera, no tratemos, mejor dicho, de aprovecharnos de la inocencia, ¿verdad? O de la amabilidad de las personas. Porque dentro de las congregaciones hay muchas personas que les gusta ser dadivosas. Muchas veces nosotros nos queremos aprovechar de esa gente, haciéndonos que, pobrecito, ¿verdad? Hoy estaba en San Salvador y llegó un señor vendiendo unos libritos para colorear. A mí me gusta ayudar a la gente, pero cuando ya meten a Dios en las cosas, a mí ya no me gusta. Porque ya tratan de vender porque tratan de tocar mi sensibilidad de Dios, ¿de acuerdo? Y mire, dijo así el Señor, le vendo esto, fíjese que no hemos comido, es la primera venta que viene, y Dios le va a bendecir, y por medio de Dios nosotros venimos. Cuando yo le dije que no podía, me dijo, fíjese que Dios dice que uno debe de ayudar a la gente, que no es acá, que no es acá, que no es acá. Y muchas veces así somos nosotros. Metemos a Dios en las conversaciones cuando somos nosotros los que tenemos que trabajar, hermano. Cuando que tenemos que hacer bien las cosas. Cuando no tenemos que mentir, cuando tenemos que ser honestos, cuando tenemos que ser aprovechados.
No hay que ser aprovechado. Hay que ser el servidor, por lo menos lo que dice el texto ahí, que hay que ser personas honestas. Y la ganancia no solamente es económica, porque nosotros así lo cuantificamos con dinero. No, la ganancia muchas veces es la confianza que le ganamos a las personas y de ahí solo aprovechándonos de la gente, aprovechándonos de la gente, aprovechándonos de la gente. ¿Por qué no tenemos que ser así? Porque nosotros tenemos que ser ejemplo. El servidor debe de ser ejemplo para la congregación, para las personas allá afuera. Dice, repitamos para ver, para el capítulo número 8 dice, los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados mucho al vino, no codiciosos de ganancias. Ok, hasta ahí, vamos al 9. Que guarden el misterio de la fe con limpia. ¿Cuál es el misterio de la fe? Para comenzar, ¿cuál es el misterio de la fe? ¿Usted sabe cuál es el misterio de la fe? Ok, primero, creer en Dios sin verlo. ¿Qué más? María Griselda, ¿cuál es el misterio de la fe? Ok. Hermana Ivonne, ¿cuál es el misterio de la fe? Mire lo que dice el versículo 9. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Hermano Félix, ¿cuál es el misterio de la fe? Ujú, ujú. Sí, al cúmulo de creencias, ¿de acuerdo? Acerca de nuestro Señor Jesucristo. A todo lo que usted se le enseña aquí, ¿verdad? Acerca de quién es Jesucristo. A usted aquí se le enseña que Jesucristo es Dios, ¿o no es así? Aquí se le enseña que Jesucristo es Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Guardar ese conocimiento en nuestra vida. ¿Qué más se le enseña aquí a usted referente a Cristo? Que Jesucristo nos vino a salvar, ¿o no es así? ¿Ok? ¿Qué más se le enseña? Que Jesucristo perdonó sus pecados, ¿de acuerdo? ¿Qué más se le enseña? Que Jesucristo vendrá pronto por su iglesia. ¿Qué más se le enseña? Que Jesucristo va a venir a hacer juicio sobre la tierra. O sea, todo lo que tiene que ver con Jesucristo, el servidor tiene que guardarlo. ¿Por qué dice que tiene que guardarlo? Vamos a ver. Porque muchos de nosotros no le damos importancia a esas cosas. Cuando usted valora todas esas cosas que Cristo hizo, usted y yo vamos a cambiar nuestra forma de ver la vida, cristianamente hablando. ¿Para qué? Para poder ser mejores y hacer las cosas bien para el Señor. Vuelvo y le repito, muchos de nosotros pensamos que el daño nos lo hacen a los pastores cuando usted se comporta de una manera rebelde, llamémosla así. Y la pregunta es, ¿será que a nosotros nos afecta? ¿Será que a mí me hace daño? ¿Será que al pastor Ventura le hace daño? ¿Será que al pastor Ángel le hace daño? No, incluso ni a Dios le hacemos daño. Cuando nosotros entonces no nos comportamos como debe de ser, ¿qué estamos haciendo? No estamos guardando ese misterio de la fe. ¿Y qué es el misterio de la fe? Todo lo relacionado con las enseñanzas que tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Jesucristo vino a la tierra, Jesucristo hizo milagros. ¿Cuánto lo creen? Jesucristo murió en la cruz del Calvario. ¿Cuánto lo creen? Todas esas cosas tienen un peso y lo debemos de guardar. ¿Para qué? Para que allá afuera, cuando nosotros salgamos de este lugar, que aquí es bien fácil de aprender, que aquí es bien fácil de ser cristiano, cuando salgamos allá afuera, no nos venga la gente a lavar el cerebro, ¿de acuerdo? Yo me recuerdo que había un grupo de servidores hace mucho tiempo que media cosita salía allá. Mira, pero fíjese que dice que nosotros la salvación la perdemos. Ah, sí, la gente ya lo dice. Y será cierto, no está guardando el misterio de la fe. Porque hemos enseñado que Cristo
vino a darnos vida eterna y vino a salvar nuestra vida. Entonces, si estás dudando, ¿qué quiere decir? Con limpia conciencia, dice. Si estamos dudando, ¿qué quiere decir? Que todos nosotros entonces debemos de comenzar a aprender todo lo que es referente al misterio de la fe. ¿Y cuál es el problema del servidor? Que el servidor tiene que estar capacitado para poder refutar todas esas cosas. Todas esas cosas. Sigue el versículo, mire, con limpia conciencia, versículo 10. Y estos también sean sometidos a prueba primero, ¿ok? De los servidores que estamos aquí, vamos a ver, vamos a ser bíblicos. De todos los que estamos aquí, levanten la mano los que son servidores. Solo servidores, levanten la mano. Vale. Aquí en la iglesia del tabernáculo han pasado por una prueba para poder servir. Como requisito para servir. A ver, sin miedo, sin pena, díganlo. ¿Han pasado una prueba? Pero ¿cuál será la prueba que yo me pongo a pensar, ¿cuál será la prueba que a lo que sometían a esta gente? ¿De acuerdo? Vámonos para Éfeso, allá por donde estaba Timoteo, vamos a ver. ¿Cuál era la prueba a la que se refería el apóstol Pablo? Dice, versículo 10, mire, dice, y estos también sean sometidos a prueba primero. ¿Cuál era la prueba que los metían a esta gente? ¿Mm? ¿Mm? ¿Será que le ponían un vaso de vino cuando pasaba para ver si en realidad lo agarraba o no lo agarraba? ¿Será eso la prueba? Ay, imagínense. Para ver si se iba con la otra o lo engañaba. Sería que dejaban ahí quizás algún dinerito mal puesto, ¿verdad? Y para ver si cuando pasaba lo agarraba y lo entregaba. Cabal. ¿Será esas pruebas? Oiga lo que dice el texto, el versículo número 10. Y dice, y estos también sean, ¿qué? Sometidos a prueba primero. Y ahí dice, y entonces ejerzan el diaconado. Ah, ok. Ah, ok. ¿A qué se referirá entonces? Leámoslo de nuevo. Vaya. Pero vaya leyendo así despacito y vamos entendiendo. Dice, versículo número 10. Y estos también sean sometidos a prueba primero. Y entonces ejerzan el diaconado. Si son, ah, entonces está hablando acerca del llamado de atención que le hacen a las personas. ¿Qué dijimos que era una persona irreprensible? El viernes lo dijimos, que es una persona irreprensible. Que no se le dé ningún error, ¿verdad? Una persona que comete errores, pero quizás no se le notan porque es una persona muy correcta. Ese ser irreprensible. Que no te estén llamando la atención. Que no te estén diciendo lo que tienes que hacer. Entonces, si tomamos ese ejemplo, quiere decir que la prueba que está hablando el apóstol Pablo, ¿cuál es? Entonces, es de carácter interno, primeramente, y tiene que ver con el orgullo. Es de carácter interno y tiene que ver con el orgullo. Porque muchos de nosotros no nos gusta que nos digan nada. Amén. Y eso pasa en todas las congregaciones. Y eso pasa en todas las iglesias. ¿Se recuerda los ejemplos que puso el pastor el miércoles, hermano? A la hermana dice que le dice, no vas a servir, no vas a servir. ¿Y que les habla así? Porque ya son adultos, ¿o no es así? ¿Y qué tiene que hacer la persona?
analizar si en realidad estamos fallando o no estamos fallando. Entonces, ¿cuál es la prueba? Esos llamados de atención que uno a veces les hace a cada uno de ustedes. Y ustedes muchas veces piensan que quizás uno le cae mal, ¿verdad? Que le caigo mal al hermano. No es eso, hermano. No es eso. Sino que lo hacemos ¿para qué? Primeramente, en favor de cada uno de ustedes, para comenzar. Y segundo, para tener un orden dentro de la iglesia. ¿Cuál es la prueba? Ahí lo dice, mira al final, versículo 10. Dice, y estos también, ¿quiénes son estos? Los que quieren servir, ¿ok? Y estos que quieren servir sean sometidos primero ¿a qué? A una prueba. Y después de haber pasado la prueba, entonces ejerzan el diaconado. Si son, yo les digo algo, a mí no me gusta que me llamen la atención. A mí. ¿O a ustedes les gusta que les llamen la atención? ¿Sí o no? Hermano Félix, ¿le gusta que yo le llame la atención? Pero le gusta. A nadie. A mí no me gusta. Y como no me gusta, hago lo que me toca hacer. ¿De acuerdo? Hago lo que me corresponde hacer. ¿Para qué? Para que no me llamen la atención, hermano. A mí no me gusta que el pastor Ángel me esté regañando cada rato. ¿Ustedes creen que el pastor Ángel me regaña cada rato? Sí. A mí no me gusta que el pastor me diga, mire, ¿por qué vino tan tarde? ¿Por qué? Porque no me gusta que me regañen, hermano. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hacer las cosas. ¿Y cuál es la prueba? A ver si te llama la atención. Yo me recuerdo que el día miércoles el pastor iba a predicar, ¿se recuerdan? Los que venimos, ¿verdad? Y dejé mi celular aquí y el pastor Ángel me lo bajó. Y me lo dio, cuando iba bajando por ahí me lo dio. Y yo me iba a ir para atrás a sentarme. Y solo me hizo así, ¿ves? Aquí siéntate. Ni me fui para atrás, vaya aquí me senté y me senté. No sé cuándo vieron esa parte, ¿verdad? Solo así lo hizo con la Biblia, lo hizo así, ¿ves? Y le entendí que me estaba diciendo que me sentara ahí. Y yo tenía planeado quedarme atrás, ¿verdad? Estar viendo allá, hasta tomando fotos y todo lo demás. Pero cuando él me hizo así, sí, vaya, sentadito, todo el culto. Entonces, ¿cuál es la prueba? La prueba es interna para nosotros. Porque cuando a usted no le gusta que uno no le diga nada, entonces ¿qué tenemos que hacer? Hacer las cosas. Y ahí sí va a poder servir. ¿De acuerdo? Ahí sí estamos aptos para servir. Pero si, ¿qué pasaría si yo ese momento, hey pastor, pero yo tengo que tomar la foto, me voy para atrás? No, ahí siéntese. Es que este pastor aquí me quiere entrar, si yo soy servidor, si yo ando aquí de un lado para otro, ¿verdad? Y él viene tarde, y él viene aquí, y él viene ahí, y yo, porque a mí, ya. Y si yo me pongo en ese plan, entonces no estoy apto para poder servir. Porque el servidor tiene que tener el carácter, hermano, de, vaya, está bien, ahí me dice, vaya, está bien. Todavía me bajé, ¿verdad? Y le dije, pastor, ¿usted va a presentar al pastor? Sí, vaya, perfecto. ¿Cuál es la prueba del servidor? Es aquel en el cual baja su carácter para poder ser ordenado dentro de la iglesia, según lo que el líder, el pastor o los requisitos lo piden. ¿Por qué pedimos requisitos? Porque incluso en la misma Biblia establece que tenemos que tener requisitos, pues. Que tenemos que cumplir requisitos. Nos guste o no nos guste. Si quiere servir o no quiere servir. Y los servidores no me van a dejar mentir. Siempre les digo a ustedes en la reunión, si no quieren que uno les diga nada, entonces quédense mejor como congregación. Si nosotros no nos metemos con la congregación. A veces ve que viene una hermana ahí mal vestido, el otro hermano que viene con choro, el otro que viene más. Nunca le hemos dicho así personalmente, mire usted por qué viene así con choro. Nunca. Tal vez lo decimos aquí por la enseñanza, pero nunca nos hemos acercado y, miren, no venga con pantalones. Nunca. Pero si usted es servidor, a usted sí, porque tiene que cumplir ciertos requisitos, porque somos la imagen de la iglesia, porque somos la imagen de los que están allá afuera. Y dice, el versículo 10,
Y estos que quieren ser servidores sean sometidos primero a una prueba. ¿Y cuál es la prueba? Que sean, para ver si son irreprensibles, para ver si se les puede llamar la atención. A muchos nos van a costar, hay otros que les sale más fácil, pero aquellos que somos de carácter fuerte nos va a costar. Pero Dios va a gratificar su vida cuando aprendamos, oiga bien, a menguar nuestro carácter, nuestro orgullo. Usted dice, yo nunca veo bendiciones en mi vida. Pues sí, pero viene a servir de mala gana, hermano. ¿Y cómo, pues? Y solo Dios es el que ve su corazón. Versículo 11. Hoy vamos a hablar para las mujeres. Esto es solo para las mujeres, ¿de acuerdo? No me vayan a linchar aquí porque en realidad que yo no tengo nada que ver. Vale, para las mujeres dice, versículo 11. Las mujeres, asimismo, sean, digan conmigo, honestas, hermanas. ¿Son honestas ustedes? Híjole, ya se quedaron callados todos. Vamos a ver de nuevo. Número 11 dice, las mujeres, asimismo, ¿qué dice? Una mujer servidora tiene que ser honesta. ¿De acuerdo? Tiene que ser honesta con su compañera de servicio. No, y hablamos de que muchas veces nosotros, cuando no me toca el privilegio a mí y le toca a otra, se enojan. ¿O no? O cuando yo quiero estar en aquella puerta y me mandan para la otra. Y ya llevo 4 domingos solo aguantando el sol ahí. ¿Me entiendes? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Honestos. Honestos. Y la honestidad tiene que ver con ese carácter de la persona, porque es el que da el ejemplo, es la que da el ejemplo. Aquí a nivel de pastorado, mire, una gran exigencia. Mira, hay muchas cosas que yo quisiera hacer, se lo digo de corazón. Hay muchas cosas que uno quisiera hacer. Y solo que es expresión. Hay muchas cosas que uno quisiera decir incluso. Y el servidor también tiene, o sea, el servidor tiene que emular, ¿de acuerdo? Emular o copiar o imitar los requisitos que también nosotros como pastores tenemos. Si bien es cierto, el nivel para nosotros es más alto, porque es más alto por el rol, también ustedes, servidores, hermanos congregación, también ustedes tienen requisitos que deben de cumplir. ¿Para qué? Para llevar una misma línea y segundo, para ser una iglesia ordenada. Sigamos, hermanas, dice versículo 11, las mujeres asimismo sean honestas. ¿Qué más dice? No calumniadoras. O sea que en aquel tiempo, me imagino que las mujeres dentro de la iglesia se comían unas a otras. Hablo para las mujeres. ¿Será que en estos sagrados tiempos en las iglesias hay personas que se comen unas a otras? ¿Sí o no? ¿Por qué sí? Porque somos seres humanos imperfectos. ¿Nos justificamos con eso? No. ¿Y qué está diciendo Pablo? Pero si tú quieres servir, aléjate del chambre. ¿De acuerdo? Aléjate de hablar, de poner siempre zozobra sobre las cosas que pasan alrededor. Mire, si a veces uno viene serio y dice, quizás el pastor está enojado conmigo. Dice. ¿Verdad que sí? Se ve viendo una hermana, ¿verdad? Y no la saludó a usted y usted dice, la hermana no me saludó, ¿verdad? Que ya está enojada, que ya le caigo mal. Dice. Hermanas, hablo a las mujeres, no piensen mal, hombre. Piensen bien siempre. Dice, no calumnia. ¿Y qué es ser calumniador? ¿Qué es una persona calumniadora? Es decir cosas que no son de las demás personas. ¿Cuántas mujeres han sido así en la iglesia? Vamos a ver. Y vamos a ver, lo pongo a prueba. ¿Cuántas mujeres han sido así dentro de la iglesia? Vamos a ver. Dice el texto, mire, lea primero el 11, dice, las mujeres así mismo sean honestas. Vamos a ver, ¿cuántas mujeres honestas hay aquí? No le gusta. No digan mentiras de las demás o de los demás. Servidoras, no digan mentiras de las personas. Si no lo ha visto, no lo repita. Si no lo ha visto, no inventemos.
Hablo a los servidores y a las servidoras. Y también a los varones, porque los varones muchas veces somos bien chambrositos. ¿O no es así? Hay varones que son más chambrosos que las mujeres. También para los varones. Que andamos diciendo cosas que no son, para sacar verdades a la gente. Decimos una mentira, ¿para qué? Para ver qué me dice, ¿verdad? A ver si me dice la verdad, para ver qué saco. Ese no es un sentir de un cristiano, hermano. Menos de un servidor. Menos de un servidor. Y a veces nosotros podemos ver cosas que están sucediendo ahí afuera o aquí adentro. Muchas veces uno debe de callar, hermano. Y no andar poniendo en mal a la gente. ¿De acuerdo? Y a veces cuando esa misma persona que uno lo ha visto anda hablando mal de uno, quisiera sacar las cosas y decir. Pero ¿qué dice el texto? Aquel que quiere ser servidor, no sea así, hombre. Usted tiene que ser una persona diferente. Nosotros tenemos que ser personas diferentes. Decía el pastor que no nos controle la emoción, ¿verdad? Sino nosotros controlar esa sensación. Es cierto, muchas veces hay cosas bien injustas que pasan aquí en el ambiente. Hay cosas bien injustas, hermano. Y a veces uno quiere explotar y decir, mire, pero ¿por qué el otro es aquí? ¿Por qué la otra es aquí? ¿Por qué usted viene tarde? ¿Por qué el otro? Muchas veces uno quisiera reaccionar así. ¿Y qué dice el texto? Hermanas, y metamos a los varones ahí. No seamos calumniadores, sino sobria, dice. ¿Y qué significaba la palabra sobria? Decíamos, una persona que está en sus 5 sentidos. En sus 5 sentidos. Muchos de nosotros aquí bien bonito nos saludamos entre todos, ¿verdad? Y mire, bien bonito se ve cuando cantamos qué bueno es tener un corazón sin puerta, y se anda abrazando y se anda dando la mano, ¿verdad? Y ahí pasamos dándonos el abrazo con todo. Pero después cuando nos vamos para la casa estamos texteando en WhatsApp, preguntando y diciéndonos cosas de los otros. Y cuando nosotros veamos cosas así, hermano, seamos personas sabias. No le siga la corriente a la gente. No le sigamos la corriente. No le sigamos la corriente. Porque eso genera un ambiente, como usualmente decimos, un ambiente tóxico. Ya no se disfruta venir a la iglesia. Ya andamos ahí chambreando. Ya ni las alabanzas nos ayudan. Ya nada, pues. Entonces, el servidor o la servidora, primero tenemos que ser, dice, tienen que ser honestas, no calumniadoras, sino sobrias. ¿Y qué más dice? Esto les gusta a ustedes, hermana. Esto les gusta. ¿Qué dice? Fieles en todo. ¿Y qué es todo? ¿Qué es todo, hermano Daniel? Todo, ¿verdad? Todo es todo. Fieles en todo. Fieles en todo. Fieles en todo. Mujeres. Versículo 12, perdón. Hoy va para los servidores, para los varones. Dice, los diáconos. O sea que no solo los pastores, ¿verdad? También a los servidores. Servidores varones, sean maridos de una sola. Es que el hermano servidor dice, pero es que yo no soy el pastor, yo soy servidor nada más. También para usted y para mí explicamos todas esas cosas. Marido de una sola mujer. ¿Se daba en aquel entonces? Yo me imagino que se daba esa parte, pues. Hoy se da, ¿no? Así. El servidor debe ser un ejemplo. El pastor debe de ser un ejemplo. Todos los que estamos aquí debemos de ser ejemplos. Pero Dios le pone la vara de medir a quienes, aquellos que van a ejercer un llamado dentro de la iglesia. Si se fijan, no dice a la congregación, dice a los pastores y a los servidores. Porque para Dios el pastor es el encargado, el que lleva la palabra, es el enviado por él, y el servidor es el equipo de trabajo que él tiene para poder llevar la palabra en este lugar donde nosotros estamos. ¿Cuántas iglesias hay aquí en Gotera? Hay un montón, hermano. Pero usted, dentro de todas las iglesias que hay aquí en Gotera, usted y yo debemos de ser ordenados dentro de nuestra propia iglesia. Y mire, dice el versículo 12, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos. Vuelve lo mismo a hablar acerca de lo que hablamos acerca el viernes pasado. Todos los servidores, oiga, y aquí debe de ser esa regla también, fíjese.
muchos padres, o sea, muchos padres no pueden gobernar sus casas y quieren ser servidores o quieren ser pastores. Y ese es un problema muy grande porque no estamos dando un buen ejemplo. Porque es bien bonito ir a una iglesia, ¿sí o no? Es bien bonito ir a una iglesia donde está el pastor, está su esposa y están sus hijos ahí. ¿Y cuál es el modelo que la congregación quiere ser? El modelo del que está dirigiendo, del que está aquí al frente. ¿De acuerdo? Ahora, ese es para el pastor. Para el servidor, lo mismo. Lo mismo. ¿Cómo va a educar usted a su hijo? Si no trayéndolo a la iglesia, hermano. Tráigalo a la iglesia. Ese es un propósito que usted y yo debemos de tener. Y no quiero abonar a ello porque lo hablamos el viernes pasado, ¿verdad? ¿Cuáles eran los problemas que tenían las iglesias aquí en El Salvador? De que todos los hermanitos en la iglesia y sus hijos en la calle. Las hermanitas, ¿verdad? Adorando a Dios, ¿verdad? Sirviendo al Señor, dándose al 100%, ¿verdad? En la iglesia, y en su casa ni le cocina al esposo. Esos son los problemas que dan. Y los esposos, ¿verdad? Como están todos resentidos y nos hacemos las víctimas por todos los hombres y todo lo demás, ¿qué dice? Ah, pues me voy a buscar otra. ¿Y qué pasa ahí? Hay problemas. ¿Estamos dando un buen ejemplo? Claro que no. Me contaba una hermana esta historia, fíjese, se la voy a contar así. Creo que me la aprendí. Dice que había una hermana dentro de una congregación, ponga atención, que la hermana pasaba todos los días en el culto. Era una servidora de esas, así como de todos ustedes que están aquí, servidora 10. Amable, responsable, estaba atenta al tiempo, ¿verdad? Llevaba el agüita al pastor, le llevaba las pantuflas, era una hermana 10. Pero había una peculiaridad, que su esposo era inconverso. Y ella llegaba ya sola a la iglesia. Y ya pasó mucho tiempo dentro de la iglesia y era una buena ganadora de almas, mire, era consejera incluso. Y una vez el pastor vino y como que le entró el 20 y dijo, hermana, ¿y su esposo y sus hijos? No, es que ellos no quieren venir y yo no les voy a estar rogando que no, ellos tienen su vida, que hagan. Se fue el pastor, analizó la situación y el siguiente día, como habían culto todos los días, pues, llamó a la hermana y le dijo, hermana, platiquemos. Ajá, dígame, vamos a hacer algo a partir de ahora. Dígame, pastor, a partir de ahora ya no la quiero ver aquí en la iglesia. Venga dentro de 3 meses a la iglesia. Y la hermana viene y le dice, pero ¿por qué, pastor? Me está quitando el privilegio de servir. No, hermana, vaya a su casita, atienda a sus hijos, atienda a su esposo, sea una buena madre, sea una buena esposa. La cosa está que la mujer se fue enojada de la iglesia porque según ella la habían echado. Y comenzó a estar en la casita, ¿verdad? A atender a su esposo. Y como nunca estaba en la casa cuando el esposo llegaba a trabajar porque estaba en la iglesia, cuando la vio llegar, cuando él llegó por primera vez a la casa, la vio que estaba cocinando y el marido dijo, qué raro este volado, ¿va? ¿Qué está pasando aquí? ¿No hubo culto o qué? No, le digo, tuve problemas en la iglesia, le digo, aquí te ¿quieres comer algo? Sí, dame comidita. Así lo hizo por 3 meses. A sus hijos los atendía. La cosa está que una vez, dice que el esposo le dijo, mira vos, ¿y por qué no vas a la iglesia? No, que tuve problemas. Deberíamos de ir a la iglesia, ¿no? Para ver qué tal, a ver, vamos a visitar al pastor, ¿no? La cosa está que al final el hombre le dijo, vamos a la iglesia, y se llevaron los hijos y se fue el hombre con ella. Y dice que en ese instante, cuando estaba el culto, lo recibieron, se sentaron, y en ese día el hombre recibió a Cristo en su corazón. Entonces, la moraleja que enseñaba este pastor, ¿cuál era? Que muchos de nosotros, por pasar sirviendo en la iglesia, nos descuidamos de la casa. Y eso es lo que está diciendo el texto. El servidor debe de ser responsable en su casa, en su hogar. Y esto es algo que entra en conflicto. Porque aquí nos gusta barrer, nos gusta trapear. Yo quiero pertenecer al ministerio de Torrefuerte, ¿verdad? Pero en la casa no nos gusta mover ni un plato. O sea, son cosas bien raras. Pues. Porque creemos que agradamos a Dios con la presencia aquí en la iglesia. Dios es un Dios de orden. Y por eso nos está ordenando aquí esas cosas para los servidores.
para los varones. A los varones les exige casi el 100%, hermano, que seamos personas que gobernemos bien los hogares. ¿Y el hogar quiénes habitan? La esposa y los hijos. Y no solo ellos. ¿Qué más hay en la casa? ¿El qué? ¿Qué más hay en la casa? El dinero. Los perritos, no, hombre. El perico, el gato, no, hombre. Gobernar bien su casa no solo decir voy a tener bien contenta a la mujer o a mis hijos, no. Es llevar el pan de cada día, es de sostener en la casa. Y si solo pasamos en la iglesia, con esto no le digo que no venga a la iglesia, con esto lo que le estoy diciendo es que seamos ordenados. Seamos ordenados. Porque es el ejemplo que le queremos dar a la congregación. Venimos maleados y aquí vamos a encontrar gente maleada sirviendo. ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué vamos a tener? Un desorden. Y eso es lo que está evitando Pablo en esta carta a Timoteo. Y primero vamos a sanar nuestro corazón. Primero vamos a sanar lo interno. Primero vamos a sanar lo que sale de aquí adentro. ¿Para qué? Para en realidad poder servir. ¿Cuándo va a estar usted y yo aptos para servir? Cuando entendamos que esto es para Dios, no es para los hombres. Cuando usted entiende y yo entendamos que todo lo que debemos de hacerlo con excelencia, dar lo mejor todos los días cuando venimos al culto, ser servidores que en realidad le metamos al llamado de Dios que tenemos para Él. Y para finalizar, versículo número 13. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe. Claro que sí. Claro que sí. Cuando dice que ganamos un grado honroso es que la gente le va a reconocer su servicio, hermano. La gente le va a reconocer su servicio. Porque muchas veces nadie nos dice nada, cosas bonitas, porque muchas veces quizás, hermano, no nos damos a querer también. Tenemos que ser personas servidores que estemos para la congregación. Mire, si es posible, las hermanas incluso de acomodación, quiere agüita a la congregación, quiere agüita. Le traigo un vasito, no, aquí está. Si somos pequeños, pues. No la vayan a vender, no es que traiga la agüita, ¿verdad? Traiga la agüita, ¿eh? ¿Quiere agüita? ¿Ya tomó agua, hermano? A todo, un ejemplo. ¿Cómo se sentiría usted que le llegaran hoy y le diga, ya tomó agüita, le traigo agüita? Usted, hey, qué agradable la hermana, ¿verdad? Vaya, está bien. O un cafecito. No, cafecito no. Ganamos un grado honroso, ¿por qué? Porque somos ordenados. Una persona ordenada cae bien siempre, donde sea. Y esto que usted practica aquí en la iglesia, se le va a hacer cuando vaya a trabajar. Va a llegar a tiempo, va a llegar con buen ánimo, va a llegar ordenado, va a llegar bien vestido, vamos a llegar con una buena disposición. No vamos a andar ahí, ¿verdad?, coqueteando con las compañeras de trabajo, con los compañeros, las hermanas. Porque todo lo que aprendemos aquí, allá lo replicamos. ¿Y qué sucede? La gente está viendo y va a comenzar a decir, pues sí, él anda uniforme, y como él anda uniforme, en realidad es un hijo de Dios. ¿Cuántos queremos ser buenos servidores? Pero servidores de esos que en realidad, de esos que en realidad Dios diga, hey, me siento orgulloso. No solamente porque soy bueno saludando a los hermanos, no solamente porque soy bueno cantando, no solamente porque soy bueno predicando, sino que al contrario, porque se nos nota un grado de humildad que somos bien amigos de todos. Porque cuando el pastor o el hermano, el líder, aquí no hay liderazgo, primeramente Dios, el otro año lo levantemos. Cuando el liderazgo venga y diga, vamos para allá, para ellos ganar almas, estemos dispuestos para ganar almas. Porque conoce su llamado. Y dice, y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Hay cosas, hermanos, que tenemos que dejar a ley. A ley. Usted y yo, que somos buenos servidores, y los que están aquí que quieren ser servidores, hay cosas que en realidad tenemos que dejar a ley. Porque no podemos.
Esta es una iglesia cristiana evangélica y lo que prevalece aquí es el amor. Lo que debe de prevalecer es el amor. Y hay cosas que debemos de cambiar. Se lo digo con mucho amor, con mucho respeto, porque usted es una persona adulta también. Pero debemos de cambiar. Y muchas veces yo lo voy a entender porque, y repito, todos somos seres humanos, pues. Y en su momento yo le puedo contar muchas experiencias en las cuales Dios me ha tocado que me humille, literalmente que me humille, para aprender a obedecer a Dios primeramente, antes que a mí mismo y antes que a los hombres. Si usted y yo queremos ser de esos tipos de servidores, démosle un fuerte aplauso a Dios y vamos a orar.